Nuevamente invitamos al público asistente que se encuentra en el área de Coffee Break. Sean tan amables de incorporarse a este recinto. Señoras y señores, el Senado de la República agradece su presencia dentro de este importante foro por el Día Internacional del Migrante, Derechos, Movilidad y Dignidad, Agenda Migrante para México. Señoras y señores, antes de dar inicio con este importante foro de discusión, escucharemos a Edgardo Eleazar con el tema Experiencias en Tránsito. Señoras y señores, el Senado de la República agradece su presencia y permanencia dentro de este importante foro de discusión por el Día Internacional del Migrante titulado Derechos, Movilidad y Dignidad, Agenda Migrante para México, que preside la senadora migrante Karina Isabel Ruiz Ruiz en este recinto que es el Auditorio Octavio Paz del Senado mexicano. Para dar inicio con este importante foro, escuchamos al maestro Edgardo Eleazar con el tema Experiencias en Tránsito. Espera un momento. Un momento. Ese tema viene después. Ahorita voy a cantar la canción Inmigrantes. Es una canción que nació hace 30 años. 30 años hice esta canción preocupado por esta situación. Soy de origen panameño y me siento mexicano. Soy panamex. Entonces, siempre me preocupó esto. Y es un tema que hice hace 30 años y la he cantado casi en todo Estados Unidos. Casi en todo Estados Unidos. Obviamente a mexicanos y también en México, en eventos míos. En ciudades grandes, pueblo por pueblo, masivos. Y bueno, esto nació por México y quiero agradecer a nuestra querida senadora que se ha sensibilizado con mis sentimientos hacia México, este hermoso país. Gracias. Gracias. Y a todos los del podio y a ustedes por aguantarme. Y ahí les va mi canción. ¡Viene! ¡Súbele! ¡Súbele! No, está empezada, no, del principio. Del principio. Súbele. Súbele, súbele. A la pista, súbele. A la pista. Me voy hoy de mi pueblo, de mi terruño que quiero. Ay, surqué mi suelo, hice mi sombrero y acaricié mi perro. Una esperanza se muere, una esperanza que duele. Los consejos del abuelo, del ser que más quiero, de un amigo sincero. No hay nada que me pueda detener, no hay nada de lo que pueda ya creer. No hay nada, no hay nada, no hay nada que me pueda detener. Solo miserias y tristeza, no hay un bien, no hay nada, no hay nada. ¿Qué pasó allá? ¿Se paró? No hay nada. No hay nada.
voy por ese surco, doy vuelta a ese sendero. Soy un hombre sincero que por comer lucha y por trabajar yo muero. No quiero otra bandera, yo tengo mi bandera, mi bandera. Quiero una buena tierra, una mano sincera y una esperanza que no muera. No hay nada que me pueda detener, no hay nada en lo que pueda ya creer, no hay nada, no hay nada. No hay nada que me pueda detener, solo miserias y tristeza, no hay un bien, no hay nada, no hay nada. Súbele a la pista, súbele. De mis sueños te aprovechas y de mis necesidades tú te aprovechas y muy bien lo sabes. Voy rompiendo muros, voy rompiendo fronteras, llevo mi alma llena, no sé qué me espera, no sé qué me espera. No hay nada que me pueda detener, no hay nada en lo que pueda ya creer, no hay nada, no hay nada, no hay nada que me pueda detener, solo miserias y tristeza, no hay un bien, no hay nada, no hay nada. Esta canción va dedicada a esos miles que no han hallado libertad en sus países. Emigrado a otros confines, pasando más trabajo que si fuera un premio Guinness. Han encontrado hasta la muerte en sus caminos por querer ganar el pan para sus hijos. Es Irving Di Blasio de Panamá. Así es que Edgardo, anda y dile que soy un inmigrante más que expresa lo que siente. Que estoy luchando y voy de frente buscando una mano amiga entre la gente. ¡Hey! ¡Chao! En una maleta llevas tu vida entera para ti, ¡ey! No hay fronteras. Tú que te atreviste a buscar nuevas carreteras, pronto llegará el día que esperas. En una maleta llevas tu vida entera para ti, ¡ey! No hay fronteras. Pisa firme, persevera, no dejes que la esperanza se muera. Intenta de una y mil maneras, que todos somos una sola bandera. Oh, yeah. Oh. Ay, 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 ay. Ah, ah, oh, ah, oh. No hay nada que me pueda detener, no hay nada en lo que pueda ya creer, no hay nada, no hay nada, no hay nada que me pueda detener, solo miserias y tristeza, no hay un bien, no hay nada, no hay nada. Gracias. Desde luego agradecemos este importante tema, inmigrante, a través de Edgardo Eleazar. Señoras y señores, el Senado de la República agradece su presencia y permanencia dentro de este importante foro de discusión por el Día Internacional del Migrante, titulado Derechos, Movilidad y Dignidad, Agenda Migrante para México. Es un honor contar esta tarde en nuestro presidium de nuestra anfitriona, la senadora migrante Karina Isabel Ruiz Ruiz. Del mismo modo, contamos con la presencia esta mañana a través de las nuevas plataformas digitales. Contaremos con la presencia de Jimena Bustamante, mexicana residente en el extranjero, que nos platicará un poco sobre el tema participación, territorio y política translocal.
Del mismo modo, queremos agradecer la presencia de Daniel Muñoz, que más adelante nos hablará sobre los retos de la movilidad humana en México, desafíos actuales. Del mismo modo, queremos agradecer la presencia de Gretchen Kuttner, directora del Instituto para las Mujeres en la Migración. Del mismo modo, queremos agradecer la presencia de Gisis Marshabey Velasco Cruz, que más adelante nos hablará sobre los derechos humanos, migración y políticas públicas. A su vez, queremos agradecer la presencia de la fundadora de la comunidad En Retorno, Dolores Unzueta. Finalmente, para conformar a este honorable presidium, queremos agradecer la presencia de Esther Berenice Alonso Gómez. Desde luego que agradecemos la presencia de todas y todos ustedes dentro de este importante evento para el Senado de la República, así como a quienes nos siguen a través de la señal del canal del Congreso de la Unión y de los diferentes medios de comunicación presentes. Sin más preámbulos, señoras y señores, para dar inicio con este importante foro, escucharemos el mensaje de bienvenida a cargo de nuestra anfitriona, la senadora migrante Karina Isabel Ruiz Ruiz. Muchas gracias. De verdad que es importante que el Senado de la República tenga estos espacios para dialogar el tema de los migrantes, para que no se quede solamente en el discurso, sino que se traduzca a acciones concretas en esta Casa del Federalismo. Y agradecerle a la doctora Esther Alonso, porque ella pues también conocía muy bien a mi querido profe, que descanse en poder. Bueno, yo no sé si está descansando, porque nuestro profe, yo creo que allá en el Mictlán ha de estar armando una rebambaramba, y ahí organizando a la gente para solo Dios sabe qué. Pero profe, pues era y donde quiera que se encuentre es un luchador incansable, un gran mentor, un gran amigo y un gran ejemplo a seguir. Y pues muchísimas gracias, doctora Esther, por estar aquí en esta Casa del Federalismo, a los miembros del Presidium, Gretchen, ya saben, Daniel, a Iconimumi, que hemos estado colaborando también, a Edgardo, que bueno, esa voz. Un día nos tenemos que ir al karaoke, Edgardo. A la senadora migrante, por si no saben, porque creo que en medio de todo sí hay que luchar por los derechos, la dignidad y todo esto, pero no podemos permitir que nos roben the joy, que decimos en Estados Unidos, la alegría de vivir, porque pues eso es lo que quiere el opresor. El opresor lo que quiere es que no tengamos esperanza, que no podamos ver un futuro, que sea incierto nuestro futuro. Y nosotros, una de las maneras resilientes que los migrantes hemos salido adelante y hemos podido luchar por nuestros derechos es precisamente mediante el activismo, mediante la música, el arte, todas esas expresiones en donde llevamos incluso nuestra cultura a donde vamos y es un acto de resistencia y de lucha por nuestros derechos. Entonces, Isis, también muchísimas gracias ahí con la comunidad LGBTQ, que sabes que son muy, muy cercanos a mi corazón, una comunidad que tiene también muchas adversidades y a la que vamos a seguir apoyando desde este Senado y tienes mi compromiso. Y bueno, también muchísimas gracias a la organización que ayuda a las personas en retorno, ¿verdad? Entonces, y a todas y todos ustedes, a los que nos siguen en el canal del Congreso, en mis plataformas de redes sociales, síganos en la nueva página de Facebook, Karina Ruiz. Ahí estamos creciendo la comunidad, va a ser específicamente para hablar del trabajo legislativo y mantenerles informados. Si no se han inscrito también al tema del boletín, tengo un boletín, una carta informativa que sale cada quincenalmente, cada 2 semanas, para que puedan tener la oportunidad de saber del trabajo legislativo que estamos realizando desde aquí del Senado y en territorio. Y pues también a mi querido Gandhi Góngora, pido un aplauso para la Finabien y para la maestra Rocío Mejía, que también nos ha estado apoyando
y es mutuo el apoyo porque creo que es un proyecto, la FINABIEN, para el envío de las remesas. Ya nos dicen la mañanera que ahí está la competencia para que los paisanos y paisanas puedan enviar su dinero. Y como yo les digo, no se quede nada más en todos estos comercios que se quedan con la comisión y el dinero, sino que en este proyecto lo que sucede es que se regrese un poquito a nuestros paisanos y al gobierno para los programas que ya existen en nuestro país. Entonces, la movilidad, la dignidad. En Estados Unidos nos quieren arrebatar nuestra dignidad y no podemos permitir que ese sea también la historia en México. En México se debe respetar la movilidad de las personas, se debe respetar los derechos humanos y no deshumanizar la migración ni criminalizarla. Creo que esa es parte de la consigna que tenemos ya como mexicanos y mexicanas en el exterior, que ahora también tiene que resonar en nuestro México, que no se vea a los migrantes como un problema, sino como una oportunidad, y poner el ejemplo al vecino del norte de que un país con políticas promigrantes es un país que puede desarrollarse a un paso más avanzado, porque estamos integrando a los migrantes en una economía formal, respetando sus derechos, y ellos en retorno pues ayudan a nuestro México a desarrollarse. Entonces, pues enhorabuena, estoy muy ansiosa de escuchar las participaciones. Tal vez en algún punto me tenga que retirar porque pues voy a Phoenix, Arizona, en donde tienen su casa, donde están mis hijos, mis nietos, y pues no quiero perder el avión, pero yo seguiré, si me tengo que retirar, seguiré esta transmisión en las redes sociales de su servidora para poder seguir la conversación. Tienen en mí una aliada. Cualquier tema que tenga que ver con migración, por favor, tráiganlo y mis asesores y yo lo podemos revisar, ver la viabilidad, el presupuesto, ya saben, ese siempre es, la diputada ya me miró, esa es la cosa que nos frena, pero a mí no me digan no, a mí díganme cómo, ¿verdad? Hay que buscar el cómo, porque es lo que el pueblo de México nos pide y esa es nuestra chamba. Entonces vamos a revisarlo. Muchísimas gracias. Y mi estimado Víctor, te regreso la palabra. Gracias. Gracias, senadora. Si quieren, tomamos la foto oficial de una vez, precisamente por si la senadora se tiene que retirar. Pues bien, señoras y señores, después de esta fotografía oficial, daremos inicio con la serie de ponencias de este foro, comenzando con Jimena Bustamante, mexicana residente en el extranjero, con el tema Participación, Territorio y Política Translocal. No sin antes brindarles una pequeña semblanza de nuestra ponente. Jimena Bustamante, que hoy nos presenta el tema Identidad, Pertenencia y Participación desde fuera de México, es una organizadora en el cruce del feminismo, los derechos laborales y de las personas inmigrantes, con estudios doctorales en ciencia política. Es fundadora y directora del Fondo de Mujeres Indocumentadas en la ciudad de Nueva York y coordinadora de 9M Translocal, una red de proyectos feministas de base en el continente americano. Jimena es también intérprete, traductora y miembro de Lengua Común, una cooperativa de trabajadores multideservicios. Señoras y señores, escuchamos a Jimena Bustamante. Jimena, ¿nos escuchas? Claro que sí. Adelante, Jimena, bienvenida. Perfecto, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Jimena Bustamante, como lo mencionó el orador, soy fundadora del Fondo de Mujeres Indocumentadas, una organización feminista de base en la ciudad de Nueva York, y es un honor para mí poder estar aquí el día de hoy. Le agradezco la invitación a la senadora Karina. El tema que voy a abordar es inclusión política de las y los mexicanos en el exterior.
Y para abordar la inclusión política me parece que tenemos que tocar dos ámbitos. Por un lado, la inclusión con respecto a México y nuestras comunidades de origen, y por el otro lado, la inclusión en relación al territorio que habitamos o nuestras comunidades de llegada. Con respecto a la inclusión política en nuestras comunidades de origen, es importante destacar la figura de las diputaciones y senadurías migrantes. Esta es una figura reciente cuyo alcance todavía está poco definido, pero que ha abierto un espacio muy importante para la representación de los intereses de las y los mexicanos en el exterior. El trabajo de la senadora Karina es un ejemplo de lo que es posible cuando las y los mexicanos en el exterior contamos con representantes migrantes que conocen nuestra realidad y entienden el carácter translocal de nuestra vida y de nuestra lucha. Otro aspecto importante respecto a la inclusión política en nuestras comunidades de origen es, por supuesto, la reforma electoral en puerta. Esta es una gran oportunidad para avanzar en la inclusión de las y los mexicanos en el exterior. Sabemos que el número de mexicanos en Estados Unidos es muy alto, aproximadamente 40 millones de personas de origen mexicano, y sin embargo, solo una fracción de esos 40 millones está registrado para votar y una fracción aún menor, de hecho, ejerce el voto, como lo reflejan los números de la votación del 2024. En este sentido, celebramos la realización de los foros de la reforma electoral en el exterior porque han sido una iniciativa muy importante para promover la participación y para recoger las inquietudes de la comunidad del exterior. Sin embargo, el voto efectivo en el extranjero sigue siendo una deuda histórica que tiene México con sus comunidades en el exterior. Algunos de los límites que tenemos alrededor de nuestro derecho de ser votados, de votar y ser votados, es por un lado que carecemos de una circunscripción electoral en el exterior, por el otro que hay limitaciones para hacer campañas en el exterior y que hay una falta de infraestructura en cuanto a la credencialización, la promoción y emisión del voto, lo cual deriva en una baja participación. Ahora quisiera abordar el segundo ámbito de inclusión política para las y los mexicanos en el exterior que tiene que ver con nuestras comunidades de llegada, es decir, la inclusión en el territorio que habitamos. Uno de los principales problemas en este sentido es que muchas personas mexicanas en el exterior tenemos derechos políticos limitados. Sin embargo, existe un trabajo político y organizativo en el territorio, en especial por parte de organizaciones locales de base. Me parece que la senadora Karina, por ejemplo, ha fomentado una cercanía a las organizaciones y ha hecho trabajo territorial en Estados Unidos al visitar varias localidades y reunirse con diferentes grupos comunitarios. Recientemente, por ejemplo, participó en una conversación auspiciada por el Fondo de Mujeres Indocumentadas con Alexa Vilés, que es una concejal en la ciudad de Nueva York, y con Marcela Mitaines, que es una asambleísta del Estado de Nueva York, y el tema que se abordó es cómo nuestros representantes en el Poder Legislativo aquí y allá pueden colaborar para proteger y expandir los derechos de las personas inmigrantes de origen mexicano y latinoamericano. Así pues, queremos resaltar la necesidad de que las instituciones públicas mexicanas como el INE y los representantes electos que buscan promover la participación política de nuestros connacionales incorporen trabajo en territorio con los mexicanos en el exterior. Esto requiere, por un lado, un vínculo más cercano con organizaciones locales de base y también una mayor coordinación entre autoridades, tanto en el legislativo como en el ejecutivo en ambos países, en especial en el nivel local. En este sentido, una de las tareas críticas que enfrentamos como comunidad mexicana en el exterior es cómo dejar de abordar a quienes emigramos como meros objetos de control o de protección para comenzar a tratarnos como sujetos políticos plenos. Esto quiere decir como sujetos dignos, merecedores y capaces de acción colectiva autónoma frente a todo aparato político mediante el cual se nos gobierna, independientemente de su localización. Esto quiere decir también cómo ser reconocidos como sujetos políticos en nuestras comunidades de origen y en el territorio y las comunidades que actualmente habitamos. Creemos que para
poder abordar esta tarea es preciso multiplicar los ámbitos de representación política translocal. Y es ahí donde quiero volver al trabajo que ha estado haciendo la senadora Karina. Para nosotras ha sido muy importante la manera en que ella ha impulsado cambios respecto a varios aspectos. Uno es la relación con las autoridades electas en el exterior. Como lo mencioné anteriormente, ha estado en conversación con representantes en el Consejo Municipal y la Asamblea Estatal de Nueva York, así como con otros oficiales electos en otras localidades de Estados Unidos. También nos parece que ha hecho un trabajo profundo con organizaciones locales de base, impulsado la transformación en la relación entre gobernantes y gobernados al fomentar prácticas de cogobernanza y un abordaje al quehacer legislativo en el que se busca que la población entienda al gobierno como una entidad cercana y no contrapuesta a sus intereses. También, como también lo mencioné, ha hecho trabajo territorial entre las comunidades mexicanas en el exterior, visitando varias de nuestras ciudades. Y así pues nos parece que su trabajo es un ejemplo de lo que nosotras entendemos como representación política translocal, pues atiende a las preocupaciones de los mexicanos en el exterior respecto a nuestras comunidades de origen y también respecto a nuestras comunidades de acogida. De nuevo agradezco a la senadora Karina por esta invitación y esperamos que siente un precedente para los futuros representantes de los mexicanos en el exterior. Muchas gracias. La participación activa a través de las nuevas plataformas digitales de Jimena Bustamante, mexicana residente en el extranjero. Continuando con nuestro foro, es momento de escuchar ahora a Daniel Edgar Muñoz Torres con el tema Retos de la movilidad humana en México, desafíos actuales. Daniel Edgar Muñoz Torres es académico y especialista en relaciones internacionales, migración y estudios México-Estados Unidos. Licenciado y maestro por la Universidad Nacional Autónoma de México, con máster en estudios políticos europeos por la Universidad de Salamanca y especialidad en migración internacional por el Colegio de la Frontera Norte. Profesor definitivo en la UNAM FES Aragón y actualmente es jefe de la División de Ciencias Sociales, donde también fungió como jefe de la carrera de Relaciones Internacionales. Maestro Daniel Edgar Muñoz Torres, tiene usted el uso de la palabra. A ver, si me escucho bien. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por esta invitación, sobre todo a la senadora Karina Ruiz por esta, sin duda, yo creo que foro muy relevante para discutir, para reflexionar sobre este tema en nuestro país. Y también tuve la oportunidad de conocer al maestro Armando y sin duda creo que él nos acercó a muchas instituciones públicas en México, como la UNAM, como el caso de la UAM. ¿Cuál era justamente el quehacer que él realizaba en los Estados Unidos para poder traer a estos Dreamers y que pudieran acercarse por primera vez de una manera ya un poco más madura, cuando ellos se fueron de México, eran niños, acercarse a este país que los vio nacer y el país que era básicamente el origen de sus papás? En ese sentido, reconocemos el trabajo que han hecho y bueno, al final yo quiero platicar de manera muy rápida, tengo 10 minutos, hacer una reflexión de cuál es el papel que México tiene actualmente en el tema migratorio. Durante muchos años, sin duda, México nos hemos visto como un país expulsor de migrantes. En su momento, la diáspora mexicana en los Estados Unidos es una de las más grandes a nivel mundial. Estamos hablando que hay 40 millones de mexicanos en Estados Unidos, en cifras semioficiales, porque si hablamos de personas que tienen raíces mexicanas, podemos hablar que puede ser esta cifra mucho mayor. Pero sobre todo durante muchos años México se vio en esa lógica. Somos un país meramente expulsor de migrantes y tenemos que desplegar todo nuestro poder consular en defensa de estos derechos de los trabajadores, de nuestros mexicanos en los Estados Unidos. Ese sin duda ha sido el tema que durante muchos años se ha vivido en la academia, en la política pública mexicana, ¿no? Cómo poder atender a esta comunidad mexicana que vive en los Estados Unidos. En ese sentido, la Secretaría de Relaciones Exteriores, de una manera, yo digo, cada vez muy cotidiana, hace gloria, ¿no? Y hace en su momento, pues, mucho eco de que tenemos la red consular más
más grande que tiene un país en otro país, que es justamente nuestra red consular en los Estados Unidos, que si somos un poco más observadores, como bien lo decía en su informe la senadora, al final nos damos cuenta de que no es suficiente. No es suficiente, ¿por qué? Porque las demandas también que tiene nuestra comunidad cada vez son más grandes, cada vez son más amplias, y también los recursos económicos, humanos, tampoco han ido a la par creciendo. Y sin duda no vamos a encontrar en un momento dado una cantidad de recursos para poder atender estas necesidades. Pero algo que es muy importante sobre todo es que México, tenemos que ser yo creo que muy claros, siempre ha sido muy dado y lo ha señalado y lo ha defendido en el ámbito internacional, ver a la migración como un fenómeno natural, como un fenómeno humano. Ustedes saben que desde el año 2001, cuando se dieron los atentados terroristas del 11 de septiembre, la migración fue sin duda uno de los sectores, uno de los fenómenos que más afectaciones tuvo, porque se empezó a criminalizar. De tal manera que el migrante ahora ya no era simplemente un agente económico que cruzaba hacia otro país en una lógica de tener mejores expectativas de vida, sino ahora también era posiblemente alguien que podía atentar en contra de la seguridad nacional. Y eso ha llevado que las grandes naciones desarrolladas, como los Estados Unidos, han generado una política de migración completamente basada en preceptos de seguridad. Y eso es algo que a nuestro país le ha tocado defender. Tratar de alguna manera de evitar que esto se vaya generalizando y tratando de generar la visión de que la migración es un fenómeno humano y como fenómeno humano hay que generar políticas que respeten los derechos humanos, que respeten la dignidad. En ese sentido, nuestro país fue promotor para la famosa firma del Pacto de Marrakech, que de alguna manera también fue este parteaguas, donde por primera vez en el ámbito internacional se está reconociendo a la migración como un derecho humano y como un derecho humano que todos tenemos la oportunidad de hacerlo. En ese sentido, nuestro país tiene grandes retos, sin duda alguna, en el tema de atender a nuestra comunidad migrante en el exterior. Hoy, cuando hablamos de una nación, ya no hablamos de que la nación convive en las fronteras físicas del territorio nacional. Nuestra nación es transnacional y tenemos millones de mexicanos que también se sienten muy mexicanos y son mexicanos y viven del otro lado de la frontera y que ellos son ciudadanos que en su momento, como la senadora, están yendo y viniendo y que al final viven las dos realidades y que nosotros tenemos que atender estas dos realidades. Pero por otro lado, nuestro país ha ido cambiando el papel que ha tenido en el fenómeno migratorio. Y ahora México tiene 4 papeles en el tema migratorio, 4 roles. El primero es como un país expulsor. Ahora el segundo es México como un país receptor de migrantes. Este es un tema relativamente nuevo. Hasta hace muy poco tiempo nosotros señalábamos que los extranjeros que querían venir a nuestro país habitualmente no querían radicar en México, sino simplemente pasaban de tránsito hacia los Estados Unidos. Hoy muchas personas que provienen del extranjero quieren quedarse en México como una oportunidad también. Y es aquí donde tenemos también que generar mucha política pública para proteger a todos estos extranjeros que también están llegando a nuestro país. Creo que durante muchos años nosotros como mexicanos, como sociedad, hemos criticado abiertamente al gobierno de los Estados Unidos por esa violación que hace de los derechos humanos de nuestra comunidad. Pero lamentablemente en muchos sectores de la sociedad mexicana también estamos cayendo en racismo, también estamos cayendo en xenofobia. Y eso creo que es un tema donde estamos las instituciones públicas, la academia también es un tema pendiente que tenemos que trabajar. Hay miles de personas que también están tratando de abrirse paso en nuestro país, pero tienen condiciones muy difíciles, obtener papeles, obtener condiciones de trabajo dignas, educación para sus hijos, poder acceder a los niños a las escuelas, algo tan básico como poder continuar su educación. Entonces tenemos que trabajar también en ese tema, sin duda alguna, de una manera yo creo que muy exhaustiva. Al final, en nuestro país, cuando hablamos del tema de los extranjeros en nuestro territorio, habitualmente hacen las diferencias, ¿no? Cuando hablamos de migrante y cuando se habla de expatriado, ¿no? Cuando se habla de expatriado, habitualmente la academia siempre señala aquellas personas habitualmente de origen europeo, de origen canadiense, de origen estadounidense, que están asentándose en nuestro país, pero que están siendo nómadas digitales y que en su momento vienen con la perspectiva de abaratar el costo de vida,
teniendo una calidad muy buena que es en nuestro país. Pero también hay miles de extranjeros también que están llegando a nuestro país, de Venezuela, de Cuba, por decir algunos países, y que también tenemos que hacer política pública para poderlos incorporar. El tercer papel que tiene México, y que también es muy importante, es el de país de tránsito. Estados Unidos, desde hace ya algunos años, desde la primera administración, bueno, desde la administración de Barack Obama, empezó también este proceso de externalizar su frontera. Este proceso de externalización de las fronteras es un tema que también tenemos que hablar, porque al final Estados Unidos ha pasado el control fronterizo real hacia terceros países, como es el caso de México. Hoy nuestra política migratoria gira en torno a cuáles son las condicionantes que los Estados Unidos le está poniendo justamente a nuestro país. La petición de visas que estamos pidiendo a países como Perú, como Brasil o muchos países de Centroamérica, sobre todo van ligadas mucho a estos intereses que justamente el gobierno de los Estados Unidos le está poniendo a nuestro país. Ahora que viene la justa mundialista, ¿no?, del año 2026, todos estamos muy contentos, pero será sin duda una prueba de fuego saber cuál va a ser la reacción en política migratoria para los cientos de extranjeros de nacionalidades que habitualmente el gobierno mexicano tiene catalogadas como ciudadanías, que hasta cierto punto tiene una política mucho más restrictiva. En el caso del tema de tránsito, nuestro país tiene un claro problema. ¿Y cuál es el problema más grave? Es garantizarles seguridad, garantizarles sobre todo la oportunidad de transitar libremente por nuestro país sin ser víctima del crimen organizado. Y el último tema que tiene nuestro país, y que es un tema también que van a abordar más adelante, es México como país de retorno. Ese sin duda también es un tema que tenemos que afrontar, que tenemos también que hablar, porque al final, con la llegada del gobierno de Trump, pero también desde la llegada de Barack Obama, desde anteriormente, se ha generado una serie de mexicanos que han decidido regresar a nuestro país, pero tenemos que garantizarles también acceso a la educación, al bienestar, a la salud, y es algo también donde las instituciones públicas tenemos una deuda con ellos. En general, este es el panorama que tiene nuestro país en el tema migratorio. El tema migratorio, a veces los medios de comunicación lo dimensionan de una manera que parece ser que la sociedad lo ve como un problema, cuando en realidad el tema migratorio no es un problema, es un fenómeno, y lo que tenemos que generar es la política pública para poder abordar este fenómeno. Muchas gracias. Desde luego que agradecemos la participación del maestro Daniel Muñoz. Señoras y señores, es momento de escuchar nuevamente a Edgardo Eleazar con el tema Experiencias en Tránsito, no sin antes brindarles una pequeña semblanza de su trayectoria. Edgardo Eleazar es un artista panameño con residencia permanente en México, cuyo trabajo abarca la actuación, la música y el modelaje. Ha participado en reconocidas telenovelas, así como diversas producciones cinematográficas en México, Estados Unidos y América Latina. Como cantante y compositor, cuenta con varias producciones internacionales, destacando el tema Inmigrantes, una pieza dedicada a las personas en contexto de movilidad. Desde los 14 años mantiene un compromiso humanitario continuo que impulsa a través de la Asociación Civil Identidad Afromexicana, creada para ampliar la labor social en México y los Estados Unidos. Señoras y señores, escuchamos al maestro Edgardo Eleazar. Gracias. Bueno, yo llegué aquí a México a estudiar en el Politécnico, soy ingeniero geólogo, y cosas, Politécnico y cosas de la vida, pues ya saben, aquí estoy en el medio artístico. Y este medio me facilitó relacionarme con mucha gente, sobre todo mexicanos en Estados Unidos. Y como dicen, en tránsito por México, y estaban inclusive comentando las senadoras, respetables senadoras, que hay que concientizar, pero además de concientizar hay que enseñarle a nuestra gente de migración, que son la cara de los países, los de migración y los de aduanas, para que traten de una manera más digna a los inmigrantes. También creo que yo me he dado cuenta que hay que enseñarle las reglas, las leyes de México con respecto a esto, porque me doy cuenta que no saben.
Y bueno, esto es algo que crea también muchos problemas. Y no solamente con los extranjeros que llegan a México, sino con nuestros hermanos mexicanos que vienen en estas fechas a México a celebrar las fiestas navideñas. Es muy importante porque lo he vivido junto con ellos. Conozco muchos, conozco miles de mexicanos en Estados Unidos directamente y he disfrutado con ellos sus dolores y sus alegrías. Y creo que México es un país tan hermoso con tanta gente capaz, y lo puedo decir porque estudié en este país, estuve en la vocacional, la superior, y hay mucha gente capaz, mucha gente inteligente en México, mucha gente creativa, mucha gente con un gran corazón. México es grande, tiene una gran riqueza humana y natural, la naturaleza, porque soy geólogo y lo sé. Y hay para tirar por muchos años. Pero obviamente todo este beneficio tiene que ser en pro del pueblo de México. Y yo tengo mi dicho también, para ser mexicano no necesariamente tienes que haber nacido en México. Para ser mexicano te lo tienes que ganar. Y yo estoy tratando de ganármelo y dándole a México mucho de lo que me ha dado. Aquí terminé de crecer, de estirarme, y por cierto tenía a mi mamá adoptiva de Oaxaca. Del istmo de Tehuantepec. Y bueno, y para darle algo a México de todo esto, conocí una persona mexicana de la zona afro que tenía necesidad de un trasplante de riñón y me dijo que estaba sola, que necesitaba apoyo. Hablamos, me la presentaron en Chicago, hablé con ella, fui, la conocí. Cuando la conocí en Chicago y en una de esas pues ya le dije vamos a hacer eventos para tu trasplante de riñón, me estoy muriendo, dice estoy sola con 3 niñas, digo yo te voy a ayudar. Me fui a Chicago, la encontré ahí en la cama tirada, me la abracé porque lo digo porque sentí muy bonito, la abracé, la puse en mi pecho y le dije ¿sabes qué? Yo voy a estar contigo y vamos a hacerla hasta tener tu trasplante de riñón. Y ahí se durmió en mi pecho y me quedé con ella ahí. Y le digo, vamos a echar para adelante y lo vamos a hacer. Total, empecé yo solo empecé. Y después se fueron incorporando mucha gente hermosa mexicana, también de otros países, pero en su mayoría mexicana, que ya el evento duraba más de 12 horas con todo y la gente cooperaba. La cosa es que llegamos y hice giras también por todo California. Ella vivía en Chicago, nos presentamos mucho en Chicago. Y bueno, y al final de cuentas, pues ya tiene ella su riñón, ya esto tiene como 1 año y medio que llegó a tener su trasplante. Ya está feliz con sus nietos, ya es abuela. Y bueno, hasta se nos casó otra vez y me pidió que la entregara. Yo la entregué, hermoso, bro. La verdad que sí, eso fue algo muy hermoso. Pasamos cosas preciosas y también tristes, pero salimos adelante. Y es una manera de pagarle a México por todo lo que ha hecho por mí, porque también tengo mi retoño mexicano y sangre panameña, soy de Panamá con México. Y también tengo aquí muchos paisanos que se sienten mexicanos, ya tienen muchos años aquí, llegaron a estudiar aquí, se quedaron y están recibiendo toda esa energía de México y empujando con México, porque lo que se trata de México también se trata de nosotros. Y cada vez que yo salgo de México, salgo con la bandera de Panamá y con la bandera de México. Y siempre lo digo, a donde quiera que vaya en Panamá y aquí a donde quiera que vaya, salgo con esa bandera porque es un país grande, hermoso, es un país que tiene poder y ese poder lo tenemos que mantener arriba. Ahora, la verdad, gracias. Bueno, y sí, y agradezco a la senadora Guaya que se sensibilizó conmigo y pues y por eso estoy aquí. Dirán, ¿qué hace Edgardo ahí? Pues ya saben qué hago aquí. ¿Y por quién? ¿No? Una gran persona, una persona con una gran sensibilidad, la traté y es una persona hermosa, además de hermosa, una gran sensibilidad, muy amante de su tierra y muy inteligente. Y es mujer. Yo soy admirador de la mujer. ¡Que viva Panamá! Bueno, y a raíz de todo esto, tenía un sueño también con mis hermanos afromexicanos y lo traía de mucho tiempo atrás. Fui a Yanga a preguntar y después de esto iba a ir a la costa, ¿no?, de Oaxaca y Guerrero para buscarlos.
y de repente pues, me llamaron y me dieron un reconocimiento por mi carrera artística. Los conocí, como dicen en México, caí en blandito, ya les platiqué todo mi sentimiento y me dijeron vamos para adelante. La cosa es que llevo con ellos como unos 9, 10 años trabajando en esto. Ya logré, con la ayuda de un amigo mexicano en Estados Unidos, registrar la organización Identidad Afromexicana en Estados Unidos, en Los Ángeles. Tengo que ir para hacer todo y echarla a andar y luego traerla a México y pues seguir trabajando por México hasta los últimos respiros de mi vida. Voy a estar agradecido con este país y seguiré trabajando por él, porque México es un gran país y aquí seguiremos los panameños y trabajando con los mexicanos, porque nosotros somos Panamex, ¿eh? ¿Somos Panamex, sí o no, primo? ¿Sí o no? ¡Epa! Así es, estamos muy orgullosos y muy contentos de estar en esta hermosa nación. Pues muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Desde luego, agradecemos la presencia del maestro Edgardo Eleazar. Continuando con este importante foro, señoras y señores, es momento de escuchar a Gretchen Kugner con el tema Derechos de las mujeres migrantes en contextos de riesgo. Gretchen es directora del Instituto para las Mujeres en la Migración, organización especializada en la defensa de los derechos de mujeres, niñas y familias migrantes en México y la región. Con más de 2 décadas de experiencia en migración, derechos humanos y justicia de género, ha impulsado investigaciones, litigio estratégico y reformas de políticas públicas para garantizar protección, igualdad y acceso a la justicia para mujeres migrantes y sus familias. Señoras y señores, tiene el uso de la palabra la maestra Gretchen Kugner. Bueno, muchas gracias. Yo quisiera aprender a hablar así. ¿No? Mi nombre es Gretchen Kugner y yo llegué aquí a México en 1997, 8. Entonces llevo exactamente la mitad de mi vida en Estados Unidos y otra mitad aquí en México. Y hace 15 años nosotras decidimos abrir una organización que podría ver el tema de las necesidades de las mujeres en movilidad desde su perspectiva. La idea era salir primero y escuchar a las mujeres en comunidades de origen, en tránsito, en estaciones migratorias en Estados Unidos, pero más en el tema de retorno, deportación, y también como país de destino. Entonces, cuando este año que estamos cumpliendo 15 años, alguien dijo, hay una senadora migrante. Les quiero comentar que nosotras somos un grupo de como 25 mujeres de Estados Unidos, de México, de Ecuador, algunos hombres de diversidad sexual también, y una de las cosas, una mujer de Oaxaca también, retornada de Estados Unidos. Y uno de los temas que ha sido tan importante en el trabajo es tener siempre esta rueda de interseccionalidad atrás, porque lo que yo veo o lo que yo vivo nunca va a ser lo mismo que está viviendo otra persona. Entonces, esto nos tenemos que recordar diario en el trabajo. Entonces, pensé, bueno, primero agradecer a la senadora por la invitación, porque tuve la experiencia, creo que fue en marzo, cuando estuvimos en un foro con unas mujeres mexicanas que tuvieran la posibilidad de venir a México y platicar entre ellas y otras mujeres migrantes aquí en México y compartir experiencias. Y la senadora vino a ese evento y yo pude ver la profundidad del agradecimiento de parte de las mujeres mexicanas, ¿no?, que venían de Estados Unidos, de ver a alguien que hubiera vivido una experiencia que podía entenderlas, que ahora las puede representar, ¿no?
Entonces, quería también compartir eso y agradecer la cercanía. Y ya por fin, pues, platicarles un poco dónde estamos nosotras ahorita, porque nosotros damos atención legal y psicojurídica a mujeres en movilidad, entonces puede ser en estos 4 momentos de la migración. Y cuando volvieron a elegir a Trump, volteé con mi equipo y dije, agárrense, porque esto va a ser rudo. Y creo que ni yo, que pasé también por 27 años, ¿no?, ya de política migratoria mexicana y política migratoria estadounidense, no lo esperaba. Entonces, lo que quiero decir es que hay que concentrarse, lo que digo al equipo es, vamos a concentrarnos en lo que sí podemos hacer. Entonces, hemos visto en el tema de origen, ¿no? El tema de remesas sí es importante. Las remesas están y van a bajar, ¿no?, algo este año y a lo mejor en los próximos años vamos a ver, pero es muy también doloroso cuando la persona que está mandando remesas es deportada. Llega a la comunidad de origen y hay un momento también de felicidad, pero es algo que le toca al Estado, ¿no?, ver qué vamos a hacer, porque es una familia que acabó de perder una parte importante de su ingreso. Entonces, hemos visto eso y también agradezco también de forma personal, porque mi hija ya me puede mandar remesas, de que estaba muy preocupada, ¿no? Hubiera sido, o sea, lo mío es broma en parte, pero muy profundo, ¿no? Una tasa de 3%, o sea, buenísimo, que ya eso no va a pasar. El tema de tránsito que hemos visto este año, una mujer venezolana que estuvo en Estados Unidos, ella fue deportada a México y su esposo fue deportado a Venezuela. Yo me la encontré en la estación migratoria en Acayucan, Veracruz. Y ella, y esto está pasando con muchas personas y creo que es importante el tema, que México ha aceptado este año más de 11,000 personas de otras nacionalidades deportadas de Estados Unidos a México y México no les está dando absolutamente nada. Los está soltando en la calle. Entonces, en Villahermosa, esta mujer pues quería regresar a Venezuela con su esposo, entonces intentó regresar y fue secuestrada, ¿no?, en el camino, porque como México no les está dando documentos, fue secuestrada y yo me la encontré en la estación migratoria en Acayucan. Estas son cosas que podemos prevenir con documentación para las personas que México está aceptando. En tema de destino, pues también yo no sé si es destino, si las personas deportadas que son de otras nacionalidades, pues ¡pam!, aquí estamos, aquí están. Y he visto en el último mes personas con protección complementaria, withholding of deportation, tienen protección en Estados Unidos y los están deportando a México. Y también con la comunidad LGBTQ he visto que algunas personas los están enviando aquí. Estamos tratando de intervenir para que puedan quedarse en la Ciudad de México y que no los suelten en la calle en Villahermosa. Pero nuevamente, esto es tu destino, porque hay muy poco que podemos hacer ahora para apoyar a estas personas. Que una mujer trans que la sacamos de la estación migratoria la semana pasada llevaba 30 años en Estados Unidos de nacionalidad hondureña, no conoce México. Y eso es donde va a estar ahora. Entonces, le decía ahorita a Amalia García, que la conozco también de hace muchísimo tiempo, que necesitamos ahora ejército de trabajadores sociales. Cuando antes a lo mejor eran abogados, ahora necesitamos trabajadores sociales para acompañar a estas personas. Y ya finalmente, origen, tránsito, destino, retorno. Ok. El tema pues Dolores va a hablar de los temas que son nuestros temas de hace muchos años, ¿no? Eso no es de ahora. Pero algo que sí estamos viendo es la necesidad en los programas de México Te Abraza,
que realmente cuando llegan las mujeres deportadas, que hay una evaluación de salud un poco más profunda y también que si tienen hijos y hijas, que no les den nada más 2,000 pesos, sino que 2,000 pesos para cada persona de la familia, porque hemos visto a mujeres en las estaciones de autobús mexicanas con sus hijos que están tratando de llegar a Tapachula, a donde van a encontrar a su familia, no tienen dinero, porque la tarjeta de los 2,000 pesos no alcanzaron. Entonces, hay algunos temas que son muy puntuales, muy prácticos que podemos hacer para mejorar esta terrible experiencia de haber sido detenida, ¿no? Quitado de tu dignidad. No sé si han visto las esposas que los ponen, ¿no? Que son 3 con pie alrededor de la cintura y manos. Entonces, creo que ahí podemos seguir incidiendo con nuestros, ¿no?, colegas en Estados Unidos, pero aquí también podemos hacer revisiones de salud mejor, porque sí nos ha tocado ya 2 mujeres que por esta situación venían con abortos espontáneos por el maltrato que recibieron en las estaciones migratorias en Estados Unidos. Y tenemos que ahí en la frontera o en Tapachula y Villahermosa, donde los están enviando, tener mejores evaluaciones de salud, sobre todo pensando en la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Entonces, bueno, yo termino con eso y pues muchas gracias y muchas felicidades, Karina. Desde luego que agradecemos la participación activa dentro de este importante foro de discusión de Gretchen Kubner. A continuación, señoras y señores, es momento de escuchar a Isis Marshabey Velasco Cruz con el tema Derechos Humanos, Migración y Políticas Públicas. Marshabey Velasco Cruz es presidenta de la Fundación Orgullo Diverso de México, AC, comisionada de Derechos Humanos y Migración de las Américas y el Caribe del Consejo Académico Mundial, escritora y conferencista internacional. Ha sido coautora de proyectos clave como la Cartilla de Derechos Humanos de las Personas Trans en México y el Protocolo de Voto Trans del INE. Activista con más de 45 años de trayectoria, ha impulsado iniciativas legislativas en materia de identidad de género, igualdad, diversidad y derechos humanos en diversos congresos del país. Su labor ha sido reconocida en México y el extranjero, incluyendo homenajes por organismos internacionales como la Palma de Oro del Parlamento Europeo. Señoras y señores, escuchamos a Isis Marshabey Velasco Cruz. Hola, pues me da mucho gusto estar aquí en este día tan importante, que es el Día Internacional de nuestros hermanos migrantes. También en el marco del Día Mundial de los Derechos Humanos, que justamente estamos conmemorando, que fue decretado por la ONU, y justamente que lo arropa la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde nos recuerda que todas las personas nacemos libres e iguales. Yo quisiera, pues primero agradecer a nuestra senadora, nuestra primera senadora migrante, Karina Ruiz, y a todo su equipo. Yo he visto cómo su equipo, de verdad, que son grandes guerreras y guerreros, y me da mucha alegría hacer sinergia, porque juntas podemos seguir adelante y juntas somos más fuertes, ¿no? Entonces, felicidades, senadora, por su informe, su primer informe. Tenga la seguridad que siempre vamos a estar arropándola en todos los momentos que se puedan. Y yo quiero decirles algo antes de iniciar, que la senadora Karina Ruiz es una mujer muy humana. Las personas que hemos migrado desde nuestra infancia sabemos lo difícil que es dejar nuestros cielos que nos vieron nacer, nuestros hermanos, nuestros sobrinos, nuestras familias, nuestros amigos, y no sabemos si algún día regresamos o jamás regresaremos, ¿sí? Pero eso nos hace más fuertes. Aprendemos a resistir, persistir y jamás desistir. Nos volvemos unas personas guerreras de vida.
Y entonces empezamos a hacer labor para nuestros migrantes y las futuras generaciones, para que no sufran la discriminación que nosotras sufrimos desde el origen, tránsito, destino. ¿Okay? Bueno, antes que nada también quisiera dedicar esta muy valiosa participación que me dan ustedes, esta oportunidad, a todas las personas migrantes que murieron en la travesía, que no llegaron a ese sueño y que fueron víctimas de los proxenetas, del crimen organizado, del tráfico de órganos, de la trata laboral, la trata sexual. Y por eso tenemos ahorita nosotras que luchar con políticas públicas, incluyentes, transversales y diversas para nuestras hermanas y hermanos y hermanas migrantes. En el caso de nosotros, de mi equipo, nosotros tenemos muchos años recorriendo desde la puerta de entrada a la patria, que es Tijuana, que es la puerta y la frontera más transitada del mundo, y es donde se cometen muchas arbitrariedades. Nosotros como Fundación de los Derechos Humanos y el colectivo y la Fundación Orgullo Diverso de México, recorremos desde hace más de 25 años los albergues migrantes, en Tijuana, el Jardín de las Mariposas, Casa Luz, Casa Arcoíris, El Chaparral, Queer Sin Fronteras, nos vamos a Casa Grecia, nos vamos a, bueno, lo que es Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, recorremos, llegamos en vuelo a Campeche y de ahí en tierra vamos a Calquinic, a Iselchacán, vamos a San Francisco Campeche, Puerto Aventuras, Puerto Progreso, Chetumal, frontera con Belice, Tapachula y llevamos los foros de derechos humanos, porque migrar no es ningún delito, la migración también tenemos derechos y llevamos también foros de salud, pruebas de VIH, sífilis, hepatitis. Recientemente en pandemia lo hicimos muy fuerte, fuimos de las pocas organizaciones que recorrimos nuestro territorio, porque claro que era muy difícil arriesgar nuestra salud, ¿no? Pero lo hicimos, llevamos apoyos alimenticios, estuvimos, digamos, incidiendo y tuvimos un convenio con la Comunidad Europea. Nos mandaron las pruebas Chenbio de Nueva York y vía Nueva York a los contenedores de México y fuimos la única organización que recorrió todo el país en pandemia. Y eso nunca lo voy a olvidar porque muchas amigas que estábamos en el camino murieron en el COVID y eso fue muy difícil porque fueron migrantes que estaban en algunos albergues. Desde aquí yo quiero enviar un saludo a una mujer muy guerrera, que es la directora del Jardín de las Mariposas Migrantes en Tijuana, Yolanda Rocha, que ha hecho una gran labor. Desde ahí a las mujeres y guerreras que tienen su vida en peligro, llegan de Centroamérica y de nuestro México, y en el Jardín de las Mariposas se les apoya legalmente. Yo soy parte del jardín, soy consejera de Derechos Humanos, y desde ahí, después de un proceso de 3 a 6 meses, se les apoya para pasar a un albergue a Estados Unidos o a Canadá, y mientras dura su proceso para su asilo o su visa humanitaria, en Estados Unidos les dan un apartamento y les dan la visa para trabajar, el permiso laboral. Y eso es muy importante, porque esa labor la hemos hecho desde sociedad civil organizada. Esto no lo hace muchas veces el gobierno, a veces es imposible que haga todo, pero nosotros también apoyamos desde sociedad civil organizada y hemos logrado esos avances. También logramos el derecho a la identidad de género de las mujeres transmigrantes indocumentadas de nuestro país en las 80 embajadas de México en el mundo y los 64 consulados, pero eso se logró protestando y metiendo litigios estratégicos, amicus curiae, activistas, que lo hemos hecho desde nuestros propios recursos y lo hacemos con mucho amor y con mucho cariño, porque quienes hemos migrado, como digo, sabemos lo difícil que es. Y hoy nos toca legislar, arroparnos, hacer sinergia, como lo hemos hecho en el Senado, en la Cámara. Hemos presentado iniciativas de ley que ya son leyes en esta ciudad, en congresos estatales, federales, pero hay algo muy importante que ahora se está retomando, como decían hace un momento. Soy coautora del derecho al voto trans con INE México para todas las votaciones de la historia de nuestro país, pero todo eso nos costó ir y clausurar las oficinas, acostarnos en el pavimento,
3 días, una semana en protesta hasta que se abrió la mesa de diálogo. Y fue un año de reuniones, pero gracias a Dios se logró. Y así se han logrado muchos de los leyes, exhortos, puntos de acuerdo que hay en esta ciudad en derechos humanos para la diversidad y migración, porque también en la migración existe la diversidad. También vienen hermanas y hermanos migrantes, diversas y diversas, y también son violentados dentro del mismo acrónimo LGBTQ+, pero también dentro de la misma caravana migrante son violentadas. Muchas veces recibimos a nuestros hermanos de Centroamérica y para que se olvidaran un momento, hicimos un convenio con el gobierno de la Ciudad de México y pedíamos los turibús y los llevábamos en un tour a Coyoacán a comer y ya se iban. Ahí venía Roxana Hernández, una mujer trans que llegó a los centros de retención en Estados Unidos y le negaron sus medicamentos y murió de pulmonía. Así sigue existiendo. Yo había preparado algo muy bonito, pero me están saliendo todo del corazón, ¿no? Porque pues las vivencias, pero también las cifras nos indican algo muy lamentable, que las remesas de enero a julio del 2025 han caído un 5.5%. Eso es muy lamentable. Nuestros héroes, nuestros hermanos migrantes en la pandemia enviaron miles y miles de remesas y nuestro país no se endeudó gracias a la remesa de nuestros hermanos migrantes. Por eso tenemos que hacer esas políticas públicas de las que les hablaba y la protección internacional al migrante, una ruta segura desde el origen, tránsito y destino y retorno, la inclusión laboral y financiera, la dirección a la legalización del migrante, la reforma electoral para los migrantes y que puedan votar, permisos y que puedan tener unas visas de empleo. El respeto a los derechos humanos de los migrantes es muy importante, de las mujeres, de las niñas, para que ya no haya violencia. Por eso vamos a seguir en esta lucha hasta lograr que la justicia, los derechos, las libertades y la dignidad de las hermanas y hermanos y hermanas migrantes se vuelvan costumbre. No vamos a permitir que se sigan violentando esos derechos ni en México, ni en las fronteras y en el mundo. Hay 2 mujeres que emigraron, que son las madres del movimiento de la diversidad, Marsha Johnson y Silvia Rivera, que también fueron migrantes, afros y pobres, y por eso fueron violentadas en Stonewall, en Nueva York. Hoy, las personas trans somos guerreras. Hemos dejado de ser víctimas, somos guerreras y seguimos en la lucha y vamos a seguir, en el caso mío, hasta el último día de mi existir. Y aquí está la resistencia trans. Gracias. Lo primero que agradecemos, la activa participación de Isis Marsha Bay Velasco Cruz. A continuación, señoras y señores, escuchamos a María Dolores Unzueta Reyes con el tema Retorno Digno y Reconstrucción de la Vida en México, quien es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México, con una destacada trayectoria en defensa de los derechos de las mujeres, las personas trabajadoras y la población migrante en retorno. Fue parte de la elaboración de la primera ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y ha desempeñado diversos cargos en el gobierno de la Ciudad de México, así como una amplia labor sindical y universitaria durante más de 28 años en la Universidad Nacional Autónoma de México. Señoras y señores, escuchamos a María Dolores Unzueta Reyes. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. La verdad es que es un buen foro para poder hablar de este tema. Antes nadie nos hacía caso, la verdad, no teníamos ni menos senadoras, no teníamos ni diputados migrantes, ni senadoras migrantes, ni nadie escuchaba a las personas migrantes, y menos a los retornados, ¿no? Entonces creo que es un gran paso en estos últimos 5 años, donde hemos tenido representación migrante, donde nos están escuchando los diputados migrantes y ahora la senadora. Me parece que esto nos abre un gran camino que tenemos que incrementar esta representación, por supuesto. Muchísimas gracias, senadora. Y bueno, Comunidad en Retorno, somos un grupo, una colectiva de personas que han regresado de Estados Unidos, unas deportadas y otros en retorno voluntario. Esto de voluntario, entre comillas, ¿no? Podemos decir que retorno por sus propios medios. Y nos dedicamos básicamente a acompañar a la población en retorno. Esta población en retorno a veces vienen
Bueno, hace 5 años venían solamente los hombres, como que solamente encontrábamos hombres, todo el tiempo hombres dentro de los vuelos que traía el ICE a México. Pero recientemente, ahí en el iPhone, encontramos que un tercio del avión eran mujeres, y mujeres con niños chiquitos de pecho, tomando su alimento de su mamá. Ya tenemos muchas mujeres también deportadas, no solamente en retorno por sus propios medios, sino deportadas con sus esposas, como dice Gretchen, y con una situación muy complicada para el retorno. Esta deportación deja de ser una deportación humana, la verdad. Es una acción totalmente violenta contra las personas. Y la migración, yo quiero recordar, no solamente es un derecho humano, sino que la migración es aquella decisión que tomamos de vivir donde queremos vivir. Si los panameños quieren vivir en México, bienvenidos. Si los mexicanos quieren irse a Cuba, a Panamá, a Costa Rica, a Colombia, que lo hagan. ¿Por qué no podemos estar en el lugar que queremos vivir? Esa es la definición más clara de lo que es el derecho a la migración. Pero no lo entienden así las personas que están en el gobierno de Estados Unidos, ¿verdad? Y ahora estamos en esta emergencia tan fuerte porque hay una gran violencia emocional, psicológica que se está viviendo en Estados Unidos, y no solamente psicológica, sino física. A muchas personas están asediadas, están perseguidas y detenidas dentro de las redades. Entonces, eso a mí y a toda nuestra organización, a todo nuestro colectivo, nos ha abierto como las antenas, nos ha puesto muy, muy alertas, porque estamos ahora, en lugar de dar talleres para nuestras compañeras en México, estamos dando talleres para la gente en Estados Unidos, porque la gente quiere saber qué pasa con el retorno, qué pasa cuando llego a mi país. Ya estoy escuchando a la presidenta que nos está hablando del programa México Te Abraza, y a mí me parece que esta estrategia que nos dice nuestra presidenta Claudia, México Te Abraza, es una gran oportunidad para registrar a las personas que vienen deportadas. Sí se registran, sí se les abren las oportunidades, y las personas que regresan deportadas pueden estar en el país con un mínimo de seguridad, digamos. Pero ¿qué pasa con las que se vienen por su propio pie? ¿Qué pasa con aquellas que no pasan por frontera norte ni por frontera sur, que llegan directo de Chicago a Zacatecas? Pues ni siquiera son registradas. Entonces tenemos una gran deficiencia ahí en el tema del retorno por sus propios medios, no por el retorno de deportados. Entonces, ahora que termine el programa México Te Abraza, que ya pronto cerrará para el próximo año, a mediados del próximo año yo creo que ya vamos a tener una estadística muy buena de las personas deportadas, porque esto va a arrojar esa atención que se está dando en México Te Abraza. Y eso nos va a dar una posibilidad de hacer una política pública muy certera, porque entonces vamos a estar conociendo cuáles son las necesidades reales de las personas que vienen deportadas de Estados Unidos. Pero nos va a seguir faltando el tema de qué pasa con las personas que se están viniendo por su propio pie, que ahora son más que las personas deportadas. ¿Por qué? Pues por el terror que están viviendo en Estados Unidos, deciden regresarse y traerse a sus niños, que son niños americanos. Aquí quiero hacer nada más un señalamiento. Cuando las personas deportadas, mujeres, llegan con sus niños, también queremos señalar que los niños son niños americanos y están siendo deportados con sus mamás, pero no entran en la estadística. Y eso lo hemos visto por el último reporte de México Te Abraza. Entonces ahí tenemos que poner una lupa. ¿Qué pasa con estos niños? Estos niños llegan a México, se inscriben en las escuelas, pero no traen una CURP, no traen una doble nacionalidad, y entonces van a tener una CURP temporal hasta que tengan que entrar a la preparatoria, donde ya no los dejan seguir estudiando. Entonces esa parte es algo que a nosotros nos ha llamado mucho la atención, porque el niño o la joven ya cuando pasó primaria, secundaria, llega a la preparatoria, cumple los 18 años y se regresa a Estados Unidos, porque en México nunca pudo lograr su documentación oficial.
Cada niño estamos recordando que una mamá que hizo todo su trámite en Tlaxcala le salió como en 30,000 pesos hacer todo el trámite, porque hay que pagar notario, hay que pagar la inscripción, hay que pagar cosas que las personas a veces no tienen el recurso. Y cuando tienen 2 o 3 hijos, pues menos, ¿no? Entonces, esa circunstancia de nuestros niños, nuestros jóvenes, que pudieran ser binacionales, de allá y de aquí, pues resulta que se quedan siendo solo de allá, porque los perdemos, porque no les abrimos las puertas para que se puedan registrar. Bueno, todo esto tiene que ver con el tema de la apostilla, que también la senadora ha hecho una iniciativa para que a partir del 1 de febrero del 2026 la apostilla no siga solicitándose en las ventanillas. Según el acuerdo que se tomó en la Cámara, esto tenía que pasar hasta 2027, porque ahora están capacitándose los registros civiles y tardan ya cuando menos 2 o 3 años para que esto en la ventanilla no siga sucediendo. Pero ojalá que efectivamente la iniciativa pueda ser fructífica y pueda ser positiva y se pueda lograr. Entonces, nosotras con estos 5 años que tenemos, tratamos de hacer un diagnóstico tanto de personas deportadas como de personas que se regresan por su propio pie. Y a veces lo logramos 1 año, 2 años, pero después ya no lo logramos porque la verdad es cuesta. O sea, hay que pagar a una persona para que esta persona pueda hacer todo el estudio estadístico de nuestros compañeros y nuestras compañeras. Hay un reporte que hizo la Universidad de Texas y antes de nosotros participamos en un diagnóstico que hizo la Universidad de Chicago con 300 personas que atendimos nosotras mismas como organizaciones aquí en Ciudad de México. Ese estudio lo hicimos en 2021 y este estudio de Texas lo están haciendo para 2023. Entonces, yo espero que para 2026 ya tengamos cifras muy claritas de cómo está el tema del retorno y de la deportación, con el programa México Te Abraza y con el Instituto Nacional de Migración, que nos pueda permitir la información y la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobierno. Entonces, reporte está hecho gracias a la doctora Nancy Plankey Videla, que es la que nos está compartiendo este estudio, y nosotros lo podemos compartir a quien lo necesite, a quien lo quisiera conocer. Estas fueron 270 personas, tanto deportadas como retornadas, que fueron encuestadas. Entre estas mujeres, hombres deportados fueron 89%, mujeres deportadas fueron el 11% en 2023. Hombres retornados, o sea, por su propio pie, 48%, y mujeres retornadas, 52%. O sea, a veces las mujeres también son mayoría en estos datos. En una edad de 20 a 29 años, que podemos decir que son las edades más productivas. Entonces, retornados fueron 53% y deportados el 31%. Todos ellos llegan con educación secundaria y preparatoria. Recuerden que estas personas a lo mejor tienen ya 15 o 20 años que se fueron a Estados Unidos. Entonces se fueron y no terminaron la secundaria o no terminaron la preparatoria. Entonces regresan y tienen que volver a meterse al sistema educativo a estudiar. Tenemos que las personas que no terminaron, que tienen un nivel de secundaria, fueron el 29% de estas 270 y 62% que ya tenían la preparatoria. ¿Y por qué es importante este dato? Porque cuando llegan a México necesitan un nivel educativo mayor para poder tener niveles mejores de trabajo. Ok. Ya se me acabó el tiempo. Bueno. Hay 10 desafíos, podemos mandarles la presentación también. Hay muchos desafíos que hay que hacer para que esto pueda ir cambiando. Por ejemplo, en el proceso de deportación hay una cosa que es muy lastimosa. Las personas que están siendo deportadas no son informadas en español, están siendo informadas en inglés y no saben realmente ni qué están firmando. Entonces, ese es un principal desafío. Necesitamos que los atiendan en español, para que la persona se dé cuenta si quiere realmente firmar o no quiere firmar. Después, las personas deportadas, hay personas que regresan sin documentos a México y esto implica lo que ya decía Gretchen, que en cualquier momento los secuestran y se pierden de todo, de la familia y de la vida.
hay una retención de pertenencias, les quitan el dinero, los teléfonos se los rompen, les rompen los documentos de identidad, sobre todo cuando hay cierta fricción con las autoridades, con los del ICE. Básicamente les dan un maltrato espantoso. Y quiero convocarles a que todos y todas las que nos interesa el tema de la migración podamos solicitar que existan cifras del retorno, que no es un retorno de deportación, que es un retorno por su propio pie, porque no lo tenemos. Y sabemos que mucha gente va a regresar y sabemos que van a venir en condiciones difíciles, y para que se reintegren a México necesitamos estudiar el caso, necesitamos estudiarlos, conocerlos, saber realmente cuáles son las necesidades. Y muchos de los retornados vienen a las organizaciones civiles porque hay algo que ellos mismos dicen que es el vía crucis migrante, que se pasan de una a otra institución y no resuelven las cosas. Muchísimas gracias. Desde luego que agradecemos la participación activa dentro de este foro de María Dolores Unzueta Reyes. Finalmente, señoras y señores, escuchamos a Esther Berenice Alonso Gómez con el tema México como país de expulsión, tránsito y destino. La doctora Esther Berenice Alonso Gómez es especialista en estudios migratorios, derechos humanos y políticas públicas, con una sólida trayectoria académica y de investigación. Su trabajo se ha enfocado en el análisis de la movilidad humana, la protección de personas migrantes en contextos de vulnerabilidad, el retorno, la integración y el acceso a derechos. Se ha desempeñado como investigadora, docente y conferencista en espacios académicos y de incidencia pública, contribuyendo al diseño de propuestas orientadas a fortalecer la política migratoria con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género. Doctora Esther Berenice Alonso Gómez, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias. Pues es un honor estar aquí. Primero, pues gracias por la invitación. Felicidades a nuestra senadora por este primer año de intenso trabajo, ¿no? Ha hecho mucho y bueno, hay todavía mucho por hacer y pues aquí estaremos apoyándola. Gracias a todos por su permanencia en este foro. Pues me toca dar un poco un resumen y conclusiones de todo esto que hemos estado hablando. Creo que ha sido una jornada muy importante, pues yo diría que histórica, porque estamos empezando a abrir los espacios para hablar el tema migratorio, ¿no? Como bien decían por aquí, pues anteriormente a lo mejor no teníamos tanta apertura para hablar, pero creo que uno de los principales argumentos o de los principales temas que se ha tratado aquí es la importancia de nuestro país dentro de la movilidad humana, ¿no? México pues ha sido históricamente un país expulsor de migrantes, que como bien lo dijo ya el maestro Daniel, pues principalmente se encuentran en Estados Unidos. Esta migración pues ha ido cambiando, ¿no? De ser temporal desde el programa Bracero, a hacer una migración pues circular, donde era, digamos, fácilmente ir y venir. Pero bueno, después de la caída de las Torres Gemelas, pues esta política migratoria se endurece y bueno, la migración empieza a ser más, digamos, de corte definitiva. Entonces esto nos da pie a una dinámica diferente que es la del retorno justamente, ¿no? Y que también es lo que estamos viviendo ahora, como bien decían, no solo la gente que está pues siendo deportada, sino los que se están autodeportando, ¿no? Por todo el miedo y la incertidumbre que están viviendo. Entonces México, bueno, pues sí, expulsor de migrantes, ahora también pues estamos en la dinámica del retorno, ¿no? Pero también somos país de tránsito, como bien lo decía Daniel, somos un país de tránsito, pues hemos tenido pues las caravanas migrantes, ¿no? Y un gran número de inmigrantes centroamericanos que han atravesado todo nuestro país, ¿no? Para llegar a la frontera norte con la esperanza de poder tener una vida mejor. Y bueno, sabemos que lo peligroso que ha sido el camino, ¿no? Pues muchos que, como bien dijeron aquí, que no lograron, ¿no? Que quedaron pues atropellados por el tren a veces pues asesinados, etcétera. Tenemos tristemente muchos casos en los que no se pudo lograr llegar a la frontera.
Pero bueno, ahora también estamos viviendo esta parte de México como un país de destino, ¿no? En donde todos estos inmigrantes que tenían a México como un país de tránsito ante el peligro y la imposibilidad de cruzar la frontera, pues han decidido quedarse en México, ¿no? Y ahora tenemos pues a muchos migrantes venezolanos, cubanos, de diferentes nacionalidades que han hecho de México pues su país, su casa, y es el lugar en donde sus hijos van a la escuela, en donde están naciendo nuevos mexicanos de padres, ¿no?, extranjeros. Entonces, creo que nos damos cuenta en este foro de la complejidad del tema y de cómo esta dinámica social en México ha ido evolucionando, ha ido cambiando, y cómo es necesaria la gestión migratoria, no solo en el nivel legislativo, que es el trabajo que le toca aquí a nuestra senadora, sino que podemos ver que tenemos una gestión migratoria en todos los niveles. Tenemos, ¿no?, a la sociedad civil, tenemos muchas organizaciones que están apoyando a los migrantes, pues obviamente las secretarías de Estado que también están haciendo su parte, incluso la academia, ¿no? Las universidades también estamos haciendo un trabajo importante. Aquí me permito decir que el maestro Daniel pues también está al tanto y participando en el programa que tiene la UNAM para poder apoyar a los migrantes con un call center. Entonces, creo que nos podemos dar cuenta de la importancia de este foro, de la importancia de este día, ¿no?, en donde podemos hablar sobre cuáles son las posibilidades, cuáles son los retos y qué es lo que nos falta, ¿no? Porque eso es algo muy importante también. Se ha avanzado mucho, pero aún así pues tenemos mucho por delante. Otro punto que yo quisiera recalcar de este foro es que más allá de hablar del migrante, de los derechos, de la inclusión, creo que también debemos de empezar, y creo que esto sería un buen momento, de hablar de los beneficios de la migración, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios de la migración? Porque estamos acostumbrados a acusar al migrante de ser invasor, de ser criminal, de que abusa, de que viene y nos quita los trabajos. Y eso sabemos que no solo es una narrativa que hay en Estados Unidos, sino que también en México, ¿no? También tenemos discriminación y muchas veces xenofobia frente a los migrantes. Entonces, creo que hay que empezar a hablar sobre estos beneficios de la migración. Y solo quisiera dar en este caso un ejemplo, porque hay un think tank en Estados Unidos que es Latino Donor, que cada año cuantifica la economía de los latinos en Estados Unidos. Y para este año, Latino Donor reporta que la economía de los latinos vale $4 trillones. Esto significa ser la quinta economía del mundo, por debajo de Estados Unidos, China, Japón y Alemania. También representa ser una economía más grande que Reino Unido e India, por ejemplo. Entonces, creo que este número nos da una idea de las ventajas de la migración a largo plazo, ¿no? Y además también empodera a los migrantes porque lejos de sentirse acusados, rechazados, perseguidos, pues ellos saben y se están dando cuenta de cuál es la contribución que hacen a este país. Entonces, creo que tenemos que empezar a visibilizar esta información y decirle pues no solo a Estados Unidos, sino también a México, ¿no? Tener migrantes también significa innovación, también significa emprendimiento. Entonces, muchas de digamos, Estados Unidos pues es un país de migrantes, ¿no?, históricamente. Entonces, creo que hay que empezar a hablar sobre cuáles son los beneficios de la migración, ¿no? Y darnos cuenta que el migrante, más allá de ser un trabajador, más allá de ser un sujeto de derechos y de protección internacional, también es una persona que con su desplazamiento trae consigo su cultura, su lenguaje, su historia de vida, su visión del mundo. Entonces, con esto, los migrantes también enriquecen la sociedad que los recibe. Entonces, me parece que como conclusión, si ustedes me permiten, yo diría que en México pues hemos tenido o somos un país muy importante en el tema de la movilidad humana. Estamos trabajando a diferentes niveles, ¿no?, en esta gestión migratoria, tanto el nivel legislativo, ejecutivo, ¿no?, pero también las organizaciones, la sociedad civil, las universidades, estamos haciendo también lo nuestro para poder apoyar a los migrantes. Y solamente quisiera agregar un tema muy importante, que es el de los niños que están siendo deportados de su propio país, porque son americanos.
Nosotros en la Universidad Autónoma Metropolitana estamos empezando un proyecto de clínica jurídica para inmigrantes, con el cual pues, y que sea binacional, en conjunto con la Universidad de Wisconsin, para que estos niños puedan tener pues esta doble nacionalidad. Entonces, creo que pues por ahí decían que la unión hace la fuerza, ¿no? Entonces pienso que todos podemos tener el acceso a la información y podemos pues lograr, ¿no? Algo, avanzar en lo que ya se ha avanzado, pero bueno, pues sabemos que todavía hay mucho por hacer y pues eso sería todo. Muchas gracias. Desde luego que agradecemos la participación de Esther Berenice Alonso Gómez dentro de este importante foro de discusión. Finalmente, señoras y señores, se realiza la entrega de reconocimientos a todos y cada uno de nuestros grandes ponentes y expertos de este foro, a través de las manos de nuestra anfitriona, la senadora Karina Isabel Ruiz Ruiz. De este modo, se hace entrega de su reconocimiento a Jimena Bustamante. Lo enviamos hasta Nueva York. Es más, voy a ir a visitarla a Nueva York porque les debo una visita. Ahí está el compromiso. Desde luego, ahí está el reconocimiento a Jimena Bustamante. Es momento de hacer entrega de su reconocimiento a Daniel Muñoz. Continuando esta importante entrega desde el Auditorio Octavio Paz del Senado mexicano, se hace entrega de su reconocimiento al maestro Edgardo Eliazar. Del mismo modo, se hace entrega de su reconocimiento esta tarde de Gretchen Kutner. Continuando con esta importante entrega, se hace entrega de su reconocimiento a Isis Marshabey Velasco Cruz. A su vez, es momento de hacer entrega de su reconocimiento a la maestra Dolores Unzueta. Finalmente, señoras y señores, esta tarde se hace entrega de su reconocimiento a la doctora Esther Berenice Alonso Gómez. Finalmente solicitamos a nuestro honorable presidium, si son tan amables, de ponerse de pie para realizar la fotografía oficial y conmemorativa de este importante foro de discusión hoy en el Senado de la República. Ya nuestros compañeros de comunicación social se encuentran ahí presentes para la realización de esta fotografía. Señoras y señores, a nombre de la 66ª legislatura del Senado mexicano, agradecemos su presencia y permanencia dentro de este importante foro de discusión. Sin más que agregar, les deseamos a todas y todos una estupenda tarde y que lleguen con bien a sus destinos. De esta manera concluye nuestro foro por el Día Internacional del Migrante, Derechos, Movilidad y Dignidad, Agenda Migrante para México. Esto fue presidido, por supuesto, por nuestra senadora migrante, Karina Isabel Ruiz Ruiz, un espacio para hablar de los principales retos de la movilidad humana en México, además de los derechos de las personas migrantes que están en un contexto de alto riesgo.